Muchas veces las personas no están contentas con el lugar donde viven. Seguramente vivas en una ciudad, entonces es interesante pensar la ciudad como una metáfora de la sociedad. Vamos a ver cómo funciona eso. Pareciera que, para que una ciudad sea habitable y pacífica, es necesario ejercer un control riguroso sobre todo aquello que amenaza el equilibrio urbano y social. Una comunidad que busca la armonía y el desarrollo necesita mucho más que ideales compartidos o ideas en común. Requiere una visión clara de la ciudad, que suele no existir, un proyecto colectivo que oriente cómo organizar el espacio común, cómo regular los comportamientos y también cómo distribuir los recursos. Pero ninguna sociedad se sostiene sin esfuerzo. Detrás de cada calle ordenada, de cada plaza floreciente o de cada zona segura, hay decisiones, exclusiones y sobre todo controles deliberados. La ciudad como metáfora de lo social se construye no solo con edificios, sino con normas, hábitos, discursos y jerarquías. Lo que se considera desorden o decadencia urbana no surge tan al azar, sino que está definido desde una determinada visión de ciudad. Y frente a ese desorden se activan respuestas, políticas de seguridad, discursos moralizantes o urbanismo selectivo. Ese concepto es muy importante, que buscan contener, desplazar o eliminar ese desorden. Así como el urbanismo decide qué zonas se embellecen y cuáles se degradan, en la vida social se decide qué prácticas se promueven y cuáles prácticas se castigan o se marginan. Las zonas grises, los márgenes, los asentamientos, los espacios sin nombre, todo eso representa simbólicamente aquello que la ciudad formal no quiere integrar, lo que se considera fuera de lugar. Estas decisiones no son neutras. El poder actúa como una especie de arquitecto urbano que delimita lo visible, lo invisible, lo que es central y lo que es periférico, lo que es legítimo y por otro lado lo que es desviado. La vigilancia, el trazado de límites, la expulsión de los cuerpos considerados indeseables, todo forma parte de una lógica de control urbano que refleja también cómo se regula la vida de la sociedad. Entonces, la ciudad no es solo un espacio físico, es también, esto es muy importante, un proyecto simbólico. ¿Quién define el plano de esa ciudad? ¿Quién decide qué comportamientos embellecen y cuáles ensucian? ¿Con qué criterios se determina qué es progreso y qué es amenaza? Lo mismo sucede en la sociedad. No basta con evitar el caos. Hay que preguntarse, ¿quién define el orden y a qué costo se lo impone? Desde esta mirada, la paz urbana no se logra solo evitando disturbios. Se logra repensando las estructuras de exclusión que producen esos disturbios. Una ciudad que se cierra sobre sí misma para proteger su fachada estaría condenada a esconder bajo la tierra sus conflictos. Por eso, ejercer vigilancia no debería ser sinónimo completo de represión, sino de una conciencia crítica sobre cómo queremos habitar la ciudad todos juntos. Así como el diseño urbano puede incluir o excluir, puede iluminar o invisibilizar, nuestras acciones sociales también delimitan los contornos de lo que está permitido y de lo que está negado. Somos cada uno urbanistas simbólicos del mundo que habitamos. ¿Qué tipo de ciudad social estaríamos construyendo? Entonces nos podríamos preguntar a nosotros mismos. Bien,
Este tema puede ser visto desde muchísimas perspectivas distintas y lo vamos a ver ahora cómo lo enfocarían distintos sociólogos. Por ejemplo, para Durkheim, él vería la ciudad como un sistema compuesto por instituciones que tienen que trabajar coordinadamente para mantener la cohesión social. La exclusión de ciertas prácticas o individuos puede entenderse simplemente como parte de mecanismos de regulación moral necesarios para evitar la anomia. La anomia vendría a ser el caos que viene de la falta de normas en una ciudad. Para Durkheim, todo aquello que es considerado desviado cumple también una función. Refuerza la norma al mostrar su transgresión. Así, el desorden o el caos urbanos no es simplemente un problema, sino una condición que reafirmaría los límites del orden. Foucault lo vería desde la idea desde la vigilancia o el control. Para Foucault, esto se leería como una descripción clara del poder que clasifica, normaliza y vigila. En lugar de un urbanismo neutral, el poder que diseña la ciudad es un poder que produce subjetividades. Define quién es ciudadano modelo y quién es un ciudadano de peligro social. La vigilancia, la arquitectura, las normas de urbanismo y seguridad serían, para Foucault, dispositivos de poder que funcionan no solo para proteger, sino también para disciplinar cuerpos y conductas. Lo que parece orden para Foucault muchas veces es en realidad un control encubierto. Lo urbano se vuelve una extensión del famoso panóptico. Eso para otro video. Podríamos citar también a Jane Jacobs. Lo que ella plantearía sería un urbanismo desde abajo y encontraría que hay cierta riqueza en el desorden. Ella, como urbanista, critica el planeamiento centralizado. Podría objetar el enfoque de orden ideal. Para ella, el verdadero valor de la ciudad está en su diversidad y en un aparente desorden, en la mezcla de usos, personas y ritmos que surgirían de manera bastante espontánea. Desde esta óptica, podríamos interpretar este tema no como un elogio del control, sino como una advertencia. Cuanto más se intenta imponer un orden total, más se pierde la riqueza del tejido social real. Erving Goffman nos hablaría de un interaccionismo simbólico. Nos diría que en la ciudad hay estigmas y fronteras sociales. Él aportaría un análisis observando cómo se producen las fronteras dentro de la vida cotidiana en la ciudad. Los excluidos de la ciudad no solo son desplazados físicamente, sino que también simbólicamente. Son etiquetados, estigmatizados y clasificados como desviados. La metáfora de la ciudad permitiría ver cómo operan estos mecanismos de exclusión en lo micro. Miradas, actitudes, rituales de interacción que refuerzan quién pertenece o quién no pertenece. Desde el lado liberal podríamos hablar de Friedrich Hayek, que él criticaría el diseño centralizado. Desde este enfoque, Hayek advertiría sobre el peligro del exceso de planificación. La ciudad como metáfora del orden también puede ilustrar los riesgos de los intentos de una especie de ingeniería social. Para Hayek, el orden social no puede ser diseñado desde arriba. Emerge espontáneamente del intercambio libre entre individuos. En esta línea, imponer una visión de ciudad única puede derivar en una especie de autoritarismo. El desorden no siempre sería enemigo del progreso, sino que a veces sería una expresión misma de la libertad humana. Por otro lado completamente opuesto, desde el lado marxista, alguien como David Harvey nos diría que la ciudad es el espacio simplemente de la lucha de clases. Desde esta visión,
la ciudad sería el escenario donde se cristalizan las tensiones entre el capital y el trabajo. La exclusión urbana no sería accidental, sino sería algo estructural. Las lógicas de mercado moldearían el espacio urbano para beneficio de las clases dominantes. La gentrificación, la zonificación, la privatización del espacio público serían ejemplos de cómo el orden urbano sirve solo a ciertos intereses económicos. Harvey vería la metáfora de esta idea como una oportunidad de denunciar cómo el poder económico define qué ciudad es posible y, sobre todo, y más importante, para quién sí y para quién no. Visión opuesta a la de Hayek. Podríamos, para terminar, hablar de Bauman y de cómo él, desde su visión de la modernidad líquida, vería la ciudad de la exclusión como una especie de residuo. Bauman introduciría una dimensión contemporánea. En la modernidad líquida, la ciudad deja de ser un espacio de integración y se vuelve una fábrica de exclusión. Quienes no encajan con la lógica del consumo o la eficiencia se vuelven residuos humanos, basura humana. La fragmentación urbana y el miedo al otro están profundamente ligados con esta visión de Bauman. La metáfora del desarraigo que aparece en esta versión tendría la idea de que la sociedad actual necesita producir excluidos para poder funcionar. Bien, fueron muchas versiones distintas y visiones distintas sobre el mismo tema. Me gustaría ver qué pensás vos sobre este tema, cuál de estas visiones se adapta mejor a tu experiencia en la ciudad donde vivís. Quiero leerte en los comentarios. No olvides de suscribirte y de darle like a este video. Te agradezco mucho por estar ahí, espero que esto te haya sido útil y nos vemos en la próxima.